Hola amigos, bienvenidos a Ritmo 35. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros y hoy os traemos un invitado de lujo, un invitado de excepción. Estamos con Joan Busquets. Hola Joan. Hola. Terapeuta que utiliza diferentes métodos de sanación, incluyendo la homeopatía. Es también astrólogo. Es una persona que lleva toda su vida inmerso en el mundo del misterio y de la investigación de los ovnis. Bien, nos gustaría muchísimo que hoy nuestro amigo Joan compartiera con nosotros unas experiencias que tuvo hace muchos años, unos 35 años aproximadamente. Sí. Más o menos a finales de los años 60, Sí. más o menos, ¿no? Sí, sí. Y claro, esto pues es, yo creo, bastante resaltable como para que hoy nos lo cuente, porque nos va a hablar de unas experiencias vinculadas con criaturas de tipo reptiliano. Y hablamos de, como digo, pues eso, unos 35 años antes de que el famoso David Icke, el investigador británico, saliera a la luz hablando de estas cuestiones. Cuando nadie prácticamente conocía sobre el tema de los reptilianos y los supuestos linajes, Joan nos va a contar una experiencia muy antigua que le tocó vivir en dos casos diferentes, ¿verdad? Sí. Un caso primero con una chica y luego con unos jóvenes que tuvieron una experiencia. Él también maneja la hipnosis, ¿verdad? Y a través de la hipnosis pudo desarrollar el método para conectarse, que, bueno, desgraciadamente conectó con entidades pues bastante virulentas, bastante hostiles. Y lo importante de este caso, la singularidad, yo creo que radica precisamente en eso, de que mucho antes de que se popularizara el tema de los reptilianos, pues ya contamos con testimonios tan importantes como el de Joan. Bueno, yo lo que os voy a contar, básicamente, la experiencia que yo tengo en el terreno ufológico, pues no está totalmente incluida dentro del tema de reptilianos. O sea, mis experiencias ufológicas, que han sido muy variadas, y algunas yo creo que bastante importantes, han estado vinculadas siempre al margen de los seres reptilianos. Las experiencias que yo voy a contar aquí, yo me encontré en dos casos con una versión reptiliana, pero no en avistamientos, no en experiencias de contacto. Claro, quieres decir que no fueron No. O sea, experiencias que tú tuvieses directamente, Sí, no. sino que fue por intermediarios. Por intermediarios personas, y mediante otras temáticas, no la meramente ufológica. Nunca yo en un contacto ufológico, que he tenido variados, en presencia de algunos objetos y esto, he tenido una experiencia reptiliana, y si eran ellos, no lo sabía. Yo he contado siempre el hecho del encuentro, pero no del contacto directo con los seres. Por lo tanto, si nos dicen mentiras y nos dan una imagen y no es aquella imagen, esto ya no lo puedo saber. Claro. Porque No ha habido una experiencia directa. directa con los seres, no. Claro. Porque primero fue un caso de una chica que Sí. tú le hiciste una consulta. Sí. una Mira, serie de problemas. esta chica practicaba ya hace muchos años la técnica de la psicografía. Y empezó pues dejando el brazo relajado y empezó haciendo unos dibujos. Esa chica era ilustradora, por lo tanto la idea y la forma la manejaba muy bien. Y empezó pues bueno a sentir como una necesidad de dibujar, dejándose llevar con la mente en blanco. Y empezó a dibujar. Pero la cosa fue siempre lineal. Empezó a proyectar y a dibujar unos seres. Pero unos seres realmente que yo cuando vi el material, que había mucho, quizá había 200 o 300 folios, en diversas formas, pero eran todos reptilianos. Unas formas que yo no estaba acostumbrado ni me imaginaba. Bueno, pero aprovechando que tú eres pintor, porque también pintas cuadros, ¿puedes mostrarnos un dibujo que nos has hecho, digamos, que te ha recordado a esa época de lo que dibujaba esa chica? Sí, porque yo todos estos dibujos después los tuve por la experiencia que luego pasó,
los tuve en mi poder durante bastante tiempo. Pero luego me deshice de ellos porque no me sentía cómodo con aquellos dibujos allí, ¿no? Porque, le daba mala vibración. Sí, sí, y entonces los quemé. Pero sí recuerdo más o menos, y he hecho un esbozo, sí, más o menos, para que la gente pueda más o menos tener una idea de lo que eran estos seres. Como podéis ver, pues criaturas con una especie de espinas, ¿no? Sí, sí, con una especie de espinas. No solo escamas, sino también y escamas y espinas. Sí, en los hombros, en la espalda. Esto es uno y esto sería una visión más en conjunto, por decirlo así, ¿no? O sea, que tenía como mínimo, pues... aproximadamente, sí, aproximadamente, yo ahora, claro, hace muchos años que los quemé, ¿no? Y he intentado hacer más o menos una aproximación de lo que debía ser. Bueno, esa chica, pues, lo hizo con tanta asiduidad que yo creo que cayó en un automatismo, ¿no? En un automatismo. Pero hubo un momento que ella quiso dominar esto y quiso dejar de hacer estas experiencias, porque ya casi el instinto le obligaba. Ella quería hacer otras cosas, otros trabajos, pero el brazo tenía unas contracturas y hasta que no dibujaba, pues no paraban, era como una imposición casi, ¿no? Una convulsión. Y claro, entonces ella, como sabía que yo practiqué durante años una hipnosis, aunque esa hipnosis no es la hipnosis que la gente conoce, la sugestiva o la sensorial, que es la que la ciencia conoce, sino que es la que conocían pues los metapsíquicos o unos iniciados, que es una hipnosis en la cual no se sugestiona a la persona, no se altera ninguno de los 5 sentidos, sino que lo que hacen es aprovechar el campo de fuerza electromagnético que cada ser humano tiene biológico y proyectando ese campo de fuerza del operador al sujeto que se va a hacer la experiencia, actúan por leyes físicas, por polaridades. Y esto incide sobre el sistema nervioso y sobre los cuerpos hiperfísicos. Y cuando la persona que pierde la conciencia se le proyecta insistentemente ese campo de fuerza, sus cuerpos etéricos se van desdoblando del físico hasta formar un doble. Y entonces ese doble sale en dimensiones. Tiene acceso a información. Exactamente. Por lo tanto, es un tipo de hipnosis que sirvió a gente científica, a psiquiatras, a médicos de una época, 800 y esto, que ensayaron para ver si los fenómenos que venían de la India, de la teosofía y todo esto, que podían tener de verisimilitud, ¿no? Y entonces ellos hicieron con esas técnicas esta especie pues de experiencias y de regresiones y de contactos hiperfísicos. Bueno, pues sabiendo esta chica que yo hacía esas cosas, dice: Juan, a ver si tú me puedes ayudar, a ver qué misterio es ese que me impulsa a mí con esta obsesión a hacer esto. Y yo digo, bueno, pues mira, lo ensayaremos, a ver lo que sale. Y sí, una noche pues nos encontramos, yo le proyecté esta hipnosis y cuando ya estaba en un proceso un poco acelerado, entonces vi que la persona se iba transformando de aspecto físico. La cara. Ah, esto lo viste tú. Sí, sí. Ella, de pasar a tener la cara de la persona que yo conocía, sus facciones, siendo las mismas, la expresión fue cada vez siendo como más, vamos a decir, me infundía un poco de temor, francamente, ¿no? Como una especie de semblante irónico, como te digo yo, sádico un poco, sí. Y como burlón, sarcástico y burdón, como de enfrentamiento, de decir, tú me vas a sacar de aquí. O sea, como si yo no operara directamente encima de mi amiga, sino de una entidad que estaba allí. Sí.
Y entonces esa entidad a lo mejor entendía, claro, que yo quería ahuyentarla. Entonces empezó las contracciones del brazo a ser tan violentas que yo temí que se rompiera el brazo. Porque incluso le daba contra la mesa con una fuerza tremenda que le iba a dañar, seguramente. Era, ¿no? Una fuerza que no correspondía a esa mujer. No, pero con una violencia tremenda. ¿Y tú intentabas sujetarla? Yo intentaba y no podía casi de la fuerza real que tenía. Y entonces yo, ya previendo que había alguien allí que no era ni siquiera el inconsciente de la persona, porque hay muchos misterios que salen de la psique del inconsciente de la misma persona. Sí, pero en este caso no. Pero en ese caso yo preveía que aquello había alguna cosa más potente y más fuerte que esto. Entonces ya me dirigí a la entidad que fuera, ¿no? Y entonces ya hubo como un enfrentamiento. Y en ese enfrentamiento, pues ese ser, resulta que las mismas manos de mi amiga, fueron hacia el cuello, como si quisiera estrangular a la persona. A sí misma. A sí misma. Sí. Con tal fuerza que, bueno, ya el semblante ya era azulado, ¿no? Es decir, que faltaba el riego sanguíneo, ¿no? Entonces, claro, yo ya preveí que allí podía haber realmente una desgracia, ¿no? Entonces, no se me ocurrió otra cosa, ya que yo no soy exorcista, por decirlo así, y no sabía cómo ayudar a mi amiga de decir, bueno, esto, el ser que hay allí, lógicamente, debe tener un ego brutal, ¿no? Debe ser egocéntrico, narcisista y lo que sea. Y entonces lo que se me ocurrió intuitivamente fue retarlo. Digo, tú te atreves con esa persona porque es débil, porque es esto, pero no te vas a atrever conmigo. Digo, yo te reto a que vengas esa noche a mi habitación. Y ahora deja a esa persona. Y dejó a aquella persona automáticamente. Automáticamente. Respondió a tu Sí, señor, a tu reto. A mi reto. Y entonces, pero con una sonrisa sádica, Sí. sádica, ¿no? Pero o sea, tú le retaste a que viniera a tu habitación. A mi habitación, a mi casa. Que soltara a ella y que viniera por mí si era tan fuerte. Y evidentemente aquello rápidamente. Funcionó la técnica. Bueno. Funcionó exactamente. Sí, pero el problema es que la chica... luego tuviste que enfrentarte. Exacto, la chica se liberó enseguida, el brazo quedó flácido, ya nada, a una normalidad. Y bueno, entonces nada, yo ya le saqué de aquel estado, le conté lo que había pasado. Pero entonces, claro, yo decía, bueno, por la noche, a ver qué coño pasa aquí ahora, ¿no? Perdón con la palabra, ¿no? Se había escapado. Y bueno, sí, evidentemente, por la noche hubieron ruidos. En tu habitación. En la habitación, algún objeto de golpes que se cayó, y luego una especie, pues, como de contactos, y fluidos, casi a lo físico, durante 2 o 3 horas. O sea, notabas en tu piel. Sí. Entonces, claro, yo, pues aquí lo que hice, pues es un control mental, por decirlo así, ¿no? Para aislarme de la influencia, ¿no? Y que no pudiera dominar a mi mente. Fue una lucha de 2 o 3 horas, hasta que pasó y la cosa ya se diluyó. El fenómeno totalmente. Remitió. Y pasó esto. Luego me quedaron a mí todos los dibujos de esa persona. Y los quemaste. Y los quemé. Esto es una primera experiencia con unos seres extraños, así. ¿Por qué les doy importancia? Porque luego, al cabo de un par de años, hubo una segunda incidencia en ese sentido. En aquellos tiempos yo pues hablaba con mucha gente, hacía unas conferencias en Barcelona, daba conferencias en el Club Abraxas, habrá oyentes que a lo mejor se acordarán de esto, ¿no? Y bueno, daba conferencias sobre el magnetismo biológico y bueno, había grupillos que muchas veces venían y me requerían a ver si los atendía y podían tener una entrevista conmigo. Y una vez recibí unos cuantos
que eran chicos de 16, 15 años, 17, con interés sobre esas cosas. Y bueno, me reuní 2 o 3 veces con ellos y entonces, claro, me hicieron preguntas y si yo podía hacer una demostración de poner una persona en este estado, ¿no? Hicimos en uno de ellos, lo vieron, tomaron nota y bueno, vieron pues que aquella persona efectivamente caía en un estado inconsciente, pasando por estados de catalepsia, de sonambulismo y de letargo, magnéticos, o sea, no sensoriales. Y bueno, aquellos chicos, bueno, ellos una vez se marcharon, al cabo de un par de meses, me llamaron que habían intentado una experiencia de estas, ellos por su cuenta. Cosa que pensé, malo, porque esto se necesita experiencia, porque según lo que les pase, puede verse, no hay un peligro, pero según, si tienes experiencia, hay un percance y puedes sacar de la persona. Claro, lógicamente, chavales de 16 años... Pues bueno, ellos hicieron aquello, les salió, y cuando tuvieron a la persona hipotéticamente desdoblada, quisieron proyectarlo. Y no solo les ocurrió nada más, que en vez de proyectarle, hacer una experiencia de decir, pues vete a tal sitio, a ver lo que ves allí, proyectarlo y experimentar para luego comprobar si donde había ido pues tenía relación con lo que había contado. En vez de investigar en ese sentido, no se ocurrió nada más decir, pues oye, vamos a ver ese mundo subterráneo. Habían leído cosas sobre el mundo subterráneo, sobre Shambhala, sobre esto, y dicen, vete para abajo. El interior. El interior. Profundiza, profundiza, profundiza. Y bueno, y al cabo de un rato, esta persona exteriorizada, pues dice que se halla dentro de una cavidad, un recinto, debajo de tierra, subterráneo, y está viendo unos seres que están trabajando allí, están operando. Me parece que dijeron sobre unos planos, una cosa así, unos seres. Y entonces le preguntaron, estos chicos, cómo eran esos seres. Y al describir a esos seres, resulta que la definición que hacen son exactamente el tipo de los dibujos que hacía aquella chica. Otra vez reptilianos. Bueno, en un momento dado, pues dice, esos seres me dicen, o sea, se han dado cuenta que yo estoy aquí, mirando. Dice, y dicen que me vaya, que no puedo estar allí y que se marche. Pero claro, los chicos estos, inexpertos y tal, pues, oye, no, mira a ver qué hacen, qué tal, qué cual, insiste, sí, hasta que, dice, ahora, uno de ellos coge como un garrote, se acerca a mí y me quiere hacer daño. Y sí que se lo hizo, porque le metió un garrotazo, y el cuerpo físico, magnetizado, dio como un brinco de 2 o 3 palmos del suelo. Sí. Y bueno, viendo esto, claro, los chicos enseguida hicieron retornar a esta energía desdoblada dentro del cuerpo físico. Y al despertarlo, comprobaron que en la espalda tenía toda la marca del garrotazo, de toda la espalda por una inflamación del garrotazo. Por lo tanto, realmente no era una alucinación, ni era cualquier cosa de decir una proyección mental, ni nada de esto. Aquello había estado en un sitio donde había unos seres. Pero coincidencia, de tipo reptiliano. Sí. Y a mí lo que más me ha llamado la atención es eso, ¿no? Que estamos hablando de 35, 40 años atrás. Sí. Lógicamente esto era mucho antes de que David Icke popularizara el Sí, exactamente. Por eso yo cuando vi tus vídeos, bueno, a ver, la totalidad, primero, la cosa que yo considero importante es que muchas cosas pues están siguiendo la línea sumeria
Y a partir de los textos, de las tablillas y todo esto, ¿no? Y luego, bueno, en el contexto egipcio, pues, y en Sudamérica, las serpientes, los reptiles, esto, pues bueno, ya me encajaba un poco esto, ¿no? Y entonces me interesó tus vídeos, cosas que entendía, cosas que no entendía, cosas que las veía más lógicas. Ten en cuenta que yo no estaba familiarizado dentro de las experiencias ufológicas en este sentido. Y para mí, pues claro, decir o pensar que las personas que pueden venir aquí en determinados artefactos, en determinadas naves, en determinadas cosas, puedes encontrarte con seres reptilianos dentro, pues claro, me sorprendía algo. Primero porque otras personas, investigadores, que parece o dicen que han tenido experiencias, no relatan seres humanoides de tipo reptiliano, ¿entiendes? Y yo tampoco había tenido ninguna experiencia. Pero claro, ahí están estas dos muestras, ¿no? Bueno, como habéis podido escuchar, amigos, una serie de experiencias muy interesantes que yo agradezco muchísimo a Joan que haya compartido con nosotros, porque esto sin duda es para archivar, ¿eh? Este vídeo es para tener como un archivo y siempre podemos unir todas las piezas de este gran rompecabezas. Es un puzzle. Claro, que implica estas extrañas formas de vida que no sabemos si se encuentran en un plano etérico, en otro plano dimensional, o realmente estamos hablando de seres que quizás habitan junto a nosotros, pero en otra vibración. En todo caso, vamos a, por supuesto, continuar con Joan en un futuro vídeo donde nos va a contar también parte de su búsqueda dentro del tema ufológico y de las experiencias bastante fuertes que también ha tenido. ¿Verdad, Joan? Sí. Muy amable, amigo, de verdad te lo agradezco. Gracias a ti. Y a vosotros nada, os emplazamos para futuros vídeos. Un abrazo para todos.